Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos. ¿Bien bendecidos o a medias bendecidos? Bendecidos. Qué bueno estar en su presencia, ¿eh? Gracias a Dios porque comentaba con la familia, es un placer, un día más de vida. Ahora, estos días son días difíciles, difícil en el aspecto para los hijos de Dios, en algunos aspectos. Antes de empezar, quiero que inclines tu rostro. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Padre. No darle la bienvenida, porque Él ya está. Nosotros a veces le decimos, Señor, ven a tu casa. Ven, Señor, eres bienvenido. ¿Por qué darle la bienvenida al Rey si el Rey ya está? Este es su tabernáculo, ese es su lugar, ahí donde estás tú. Y nosotros somos los invitados. Amén. Él nos invita, tú vas a sus pies. ¿Y cómo entramos a su presencia, hermano Antelmo? ¿Cómo entramos? ¿Así? ¿Con nuestra cerviz altiva ante el Rey? Con reverencia. Con reverencia. Con reverencia. Y la reverencia perfecta para nuestro Padre es inclinando nuestro rostro, nuestro cerviz, de rodillas, invocando su nombre. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, amado y precioso Jesucristo. Henos aquí, amado Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu inefable gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu exquisito y perfecto amor, mi Padre. Gracias porque hoy, mi Señor, como todos los días, bendecimos tu nombre, te damos honra y gloria, alabanza, tributo, la excelencia, la soberanía, todo, mi Señor eterno, porque tú lo abarcas todo. Nos dice tu palabra que tu trono, que el cielo es tu trono, Dios, y la tierra es el estrado de tus pies. Y nosotros creemos en tu palabra, creemos que tú eres grande, maravilloso, que tú llegas a cada alma, a cada ser humano que están conectados, no con nosotros, Señor, sino contigo, Padre. Que buscan y tienen esa hambre, esa sed, esa necesidad, esa angustia de conocerte, de saber de ti, de escuchar tu voz, mi Padre. De llenar tanto sus ojos, sus oídos, sus labios con tu alabanza, con tu poder, con tu grandeza, y que muchas cosas, Señor, que no se daban, se van a dar ahora, Padre. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que hoy incrustes, selles y des permanencia a tu palabra, a tu culto, mi Señor, porque es para ti este culto, Señor eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Como les comentaba, hermanos, es difícil porque son días paganos, ¿verdad, hermano Telmo? De paganismo, de suciedad, de porquerías, que se festejan tantas cochinadas que ni bíblicas son. Y si son bíblicas, no en el aspecto para festejar, sino que debemos aborrecer como hijos de Dios. Es difícil porque remamos contra la corriente, ¿eh? Pero para los verdaderos hijos de Dios, que realmente amamos su palabra y creemos en la sana doctrina, es algo que dejamos pasar, no pasa nada. Nosotros seguimos firmes y tú debes seguir firme en la sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque una vez platicando con la familia, mi papá nos preguntaba, ¿qué pasaría si Dios en este momento viniera y nos encontrara a todos festejando tanta porquería? Y hablo aún de hijos de Dios, que estamos supuestamente consagrados o estamos escogidos para Dios. Imagínate que por un instante se nos ocurre festejar algo así y viene Cristo en ese momento. Nos quedamos absolutamente, porque la palabra de Dios es clara y es firme y es contundente. Seamos santos como Él es santo, y seamos santos porque Él es santo. Aquí no hay medias tintas, no hay medios cristianos, no hay medios hijos de Dios. Dice la Escritura que por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, ¿qué dice? Te vomita de la boca. Pero yo pienso, hermano Antelmo, Leo, hermana Ludín, que yo creo que ahí el Señor pudo haber puesto ahí en su palabra que por cuanto eres frío o tibio, ¿eh? Porque la frialdad te lleva al matadero, la tibieza te lleva al infierno, al matadero. Tienes que ser caliente, todo para Dios, o todo, ¿verdad? Ahí no es de que todo o nada. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Padre. Yo me emociono porque me pongo nervioso a veces porque estamos buscando cada semana renovar alabanza, buscar algo nuevo. No somos perfectos, nos cuesta trabajo, somos novatos, pero yo creo que cuando lo hacemos con amor y la inspiración del Señor, hasta nuestra novatez
la inspira el Señor, ¿verdad? Y es para Él. Y debemos darle gloria y honra a nuestro Padre, porque Él vive. Hagámoslo con amor, ¿sí? Sonrían, enséñame iba a decir su nariz, su boca, su sonrisa de a 100 y 100. Sí, yo no lo iba a decir, pero el hermano me reclamó porque esa era una frase de él que yo me la robé. Pero ya se hizo protocolo, ¿eh? Aquel día no sé qué pasó, hablaron de Cristo el Señor, alguien que hablaba verdad y con amor me dijo así, que yo andaba mal, caminaba en error, que si yo sabría que haría
fuerte. Bendito eres Dios. Qué maravilloso Qué eres. grande es. A ti sea la honra y la gloria. Quiero alabarte, Padre. Quiero alabarte más y más a ti.
Señor. Las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Por instrumento. Solo decido Aleluya, la Padre. suprema alabanza. Santo eres mi Tú Señor. eres nuestro canto, Gracias. tú eres nuestra Aleluya, canción, una vez Señor. más. Oh, instrumento. Te quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Oh, las aves del cielo cantan para ti. Oh, las bestias del campo expresan tu poder. Pues quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, oh, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Una vez más. Las aves del cielo cantan para ti, oh, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Una vez más. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero levantar mis manos a con fuerza. Las aves del cielo cantan para ti, Alábale, las bestias del campo adórale. reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Aleluya. Cierra tus ojos. Es tiempo de adorar a nuestro Padre. Dice este canto: Cristo es la peña, de ver que está brotando. Dice: agua de vida saludable Aleluya. para mí, para ti.
Dice, Cristo es la peña de Obrer que está brotando agua de vida saludable para ti y para mí. Dice, ven a tomarla, que dice que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y el amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Una vez más, Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y el amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable
Cristo es el lirio. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y el amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Él es la vida y el amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de que está brotando agua de vida saludable para Ven a tomarla una vez más. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la bella que está brotando agua de vida saludable para ti. 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 Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, gracias por tu inefable gracia. Es un placer estar a tus pies, contemplando tu hermosura, mi Señor. Dándote la honra, la gloria, la majestad, el poder, el imperio, la potestad, mi Señor eterno. Gracias por esos momentos de alabanza, de adoración, de que podemos ministrarte a ti, mi Padre. Tú mismo lo has dicho, Señor, eres el lirio de los valles, eres la rosa blanca y pura de Sharon, eres el amor de nuestros amores, mi Padre, eres la eterna fuente de la salvación, Dios. ¿Cómo no hemos de estar enamorados de ti, mi Señor? Si tú siempre has sido fiel, has sido verdadero, eras y serás, mi Señor, nuestro único amigo, Padre. El que nunca nos falla, el que siempre está allí, aún en la lucha y en la prueba, Padre. Tu presencia está allí, mi Dios. El hombre podrá fallarnos, pero tú jamás, mi Padre, porque tú nos entretejiste entre tus manos, mi Señor. Nos formaste del polvo. Nos diste tu soplo de vida, nos diste tu aliento, mi Padre, y por ti vivimos, para ti vivimos, mi Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, eres la única razón de nuestro existir, eterno Señor. Gracias, amado Rey, porque no hay palabras para expresar el amor y el sentimiento y la gratitud por lo que tú eres en nuestra vida, mi Padre. Siervos inútiles somos delante de ti, Dios eterno. Somos como trapos de inmundicia ante tus ojos, Padre, pero tú eres nuestro abogado. Tú eres el que nos limpia, el que nos lava, el que nos santifica con tu sangre preciosa, Padre. Y como niños chiquitos, Dios, a veces viene disciplina, a veces viene corrección, a veces viene aliento, a veces vienen caricias, apapachos, besos, Padre, pero sobre todo tu más grande e infinito amor, mi Dios. Tu palabra lo dice, que al hijo que amas, Dios, corriges. Y precisamente porque somos hijos y no bastardos, Dios, nos has contemplado en el propósito, mi Señor, en tu llamamiento santo, mi Dios eterno. Porque hay un propósito especial, porque de un grano de arena, mi Señor, tú nos tomaste. De ese inmenso mar, de esa inmensa playa de arena, Dios, nosotros somos ese granito y tú tomaste de ahí.
para darnos vida y vida en abundancia, mi Señor. A ti sea la honra y la gloria, mi Padre. Gracias, soberano Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pues se regocijaron, yo sí. Aleluya. A veces esperamos alabanza movida, alabanza que te hace lanzar, pero este tipo de alabanza a Dios nos hace meditar, nos hace reflexionar, nos hace entrar en ese, ¿cómo se puede decir, hermano? Entrar en ese éxtasis. Un éxtasis. Un éxtasis hermoso en su presencia, en la que tu mente viaja. Tú viajas, y si realmente eres un hijo de Dios, que tu mente viaja. Yo sí viajo mi mente, imagino muchas cosas. Y en ese viaje pasa de todo. Te pierdes en su presencia, y el momento en que ya no eres tú, ya no es tu carne, ¿verdad, hermana Ludín? Ya no es tu carne. Es el Espíritu del Señor que está con tu espíritu tomado de la mano y está ahí, mira, conectado. Te olvidas de todo, de todo. Y es el Espíritu Santo el que te está moviendo. Dice la Escritura y su palabra, y nos ha enseñado Dios que somos como marionetas, ¿verdad? Sí. Somos como unas marionetas. Imagínate, ¿cómo se llama el que mueve los titiritero? El titiritero. Haga de cuenta que nuestro amado Señor es el titiritero y tú eres esa marioneta que cuando tú te pones así flojito, Él mira, te mueve. Deja que Él te mueva. Déjalo que sea Él. Y verás que cada cosa van a cambiar. Él va a dar lugar, hermano, porque si no aquí... Gracias, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Es el mayor privilegio, el mayor honor alabar a nuestro Dios. Incline sus ojos, su cerviz, y démosle gracias, Amén, como dice el canto, por su infinito amor. Ese canto que entonamos, quiero alabarte, son cantos que con el tiempo Dios inspiró de tal manera que con el tiempo se convirtieron en estandarte del pueblo cristiano. Muchos de ustedes no los conocen, obviamente. Estoy hablando de la generación pasada, cuando alabamos a Dios de otra manera, sí, de otra manera. Y el Espíritu de Dios se manifestaba de una manera gloriosa. amén. Incline su cerviz y dígale a Dios: heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo Jesucristo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Hoy, mi Dios, que de nuestros labios hemos ofrecido alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, tu alabanza. Siempre, Dios, con el anhelo, el deseo de que tú escuches, de que suba como incienso grato hasta tu presencia, como fragancia de aroma grato, agradable, que suba ante tu trono, Señor, hasta allí donde tú estás, aunque tú estás aquí también, y lo recibas y lo aceptes en el amado. Y este incienso, esta fragancia, mi Dios, deleite tus sentidos. Queremos, Dios, ahora deleitar, o que tú, Señor, deleites nuestros sentidos con tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios. En esta hora nos disponemos para recibir tu palabra. Nos disponemos para escuchar la ley de vida. Nos disponemos para escuchar tu enseñanza, lo que está escrito en tu palabra. Honra y gloria, Señor, a ti, porque tuya es, te pertenece. Amén. Queremos darles los saludos a la distancia desde aquí, Cuautitlán Izcalli, México.
a todos aquellos que nos están viendo en esta hora y también los que no nos vean hoy, pero nos verán después a través de los videos, a través de los audios, porque es palabra de Dios. Bendiciones para nuestros hermanos de otros países, de otras naciones. A través de lo que estamos haciendo aquí, se ha cumplido una palabra que Dios me dio hace años, hablando de que este lugar sería conocido. A mí se me hacía difícil, se me hacía imposible. Han pasado muchas cosas, muchos eventos han pasado en nuestra vida y en estos tiempos la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo. Hemos estado hablando acerca de el tema del infierno. Un tema que podríamos pasar semanas, meses hablando acerca de esto, pero sabemos que hay limitantes en el sentido de que hay muchos en el pueblo de Dios que se aburren muy rápido de los temas. A veces yo he notado un detalle en los hijos de Dios. Y recuerdo la historia en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a una ciudad allá en donde andaba predicando. No recuerdo si era Atenas, creo que sí era Atenas, para no mentir, pero me parece que era Atenas. Vino a mi mente esta historia. Cuando dice que él, entrando a la ciudad, vio un altar y decía al Dios no conocido. Cuando él convocó al pueblo de gentiles, griegos, judíos griegos, helenistas, había gente de diversas mezclas en esa ciudad. Y dice que ellos acudieron al llamado de Pablo porque eran gentes que siempre estaban deseosos de escuchar algo nuevo. Escuche lo que le diré. Siempre estaban deseosos de escuchar algo nuevo. Amén. Después de que Pablo les empezó a hablar de la palabra, al principio dice estaban atentos. Pero cuando Pablo empezó a hablarles acerca de la resurrección de los muertos, inmediatamente ellos empezaron a callarlo. Hoy día he visto una actitud en el pueblo de Dios. La mayoría de hijos de Dios en su pueblo son personas que siempre están deseando escuchar algo nuevo. Siempre he pensado, no es malo, qué bueno desear escuchar cosas nuevas, y sobre todo cuando se trata de la palabra. El problema no es escuchar, sino aprender, y más allá de aprender, ponerlo por obra. Y muchos hijos de Dios he notado que se aburren muy pronto de los temas. Por eso es que a veces es difícil tomar decisiones acerca de lo que uno tiene que enseñarle a la gente. Es cierto, hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios sea enseñado, de que el pueblo de Dios aprenda. Para eso fuimos puestos por Dios, para enseñar, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Estamos prontos ya a culminar este tema acerca del infierno, pero yo no quiero terminar este tema sin antes decirles y hacerles la advertencia de que esta palabra no es como muchos la toman. Cuando escuchamos palabra de Dios, yo no sé si tú eres de esos, alguna vez lo has hecho o conoces a alguien que lo hace o que piensa así. Cuando escuchan una palabra dicen, esta palabra es para el hermanito. Es que esta palabra Dios le está hablando a mi hermanita. Pero nunca pensamos, Señor, gracias por hablarme. Hay una reflexión que Dios me dio hace un tiempo. Nos habló algo referente a la disciplina.
a la corrección. Y nos dijo algo así: hay disciplina preventiva y hay disciplina correctiva. La disciplina preventiva evitará que llore, pero la disciplina correctiva me hará llorar. Escucha, la disciplina preventiva evitará que llore, pero la disciplina correctiva me hará llorar. Por eso es que la Escritura dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Por eso es que siempre recalcamos aquí: es preferible la vara del Señor que el lloro eterno. En una ocasión, mi abuela, la madre de mi madre, ella fue una mujer que vivió sin Cristo y así se fue, sin Cristo. Una mujerona de pueblo, ruda, mal hablada. Y recuerdo que una vez la vi curando a un pajarillo, a una avecita. Ese pajarillo yo se lo regalé. Fue un ave que encontramos tirado en el piso, pero ya no era temporada de huevitos, vamos. Había pasado el tiempo, ese huevecillo, pasado el tiempo, cayó del nido, no rompió, no abrió, no eclosionó, como se dice. Aquí se le llama a ese tipo de aves que nacen en tiempo de la canícula, es decir, fuera de tiempo. Y recuerdo que se lo llevé y asombrosamente sobrevivió. Pero ese pajarillo, de pronto, cuando ya era lo que para nosotros sería adolescente el animalito, le empezaron a salir unas bolsas con gusanos en la cabecita, en todo su cuerpo, bolsitas. Así como lo escucha, bolsitas con gusanos. Y se lo comían vivo al animalito. Pero el animalito se aferraba a la vida y no moría. Pero yo un día vi que mi abuela tomó al ave, la agarró toscamente con una mano y con la otra empezó a arrancarle las plumas y a arrancarle las bolsitas con gusanos al animalito vivo. Yo recuerdo que el animal se retorcía, tenía un pico enorme, yo nunca supe qué clase de pajarillo fue, pero el animal tenía un pico así muy puntiagudo, muy filoso, y era muy fuerte. Y recuerdo que el animalito se retorcía en sus manos de mi abuela y chillaba porque los dolores eran horribles. Imagínense, le arrancaba las plumas y después le arrancaba las bolsitas llenas con gusanos. Y recuerdo que le dije a mi abuela: abuela, no hagas eso, no seas tosca, abuela, lo vas a matar. Y recuerdo a mi abuela mal hablada, que hablaba siempre con gritos y groserías, me dijo en su lenguaje, no les puedo repetir las palabras, obviamente, pero me dijo: tú cállate, metiche, un dolor quita muchos. Esa palabra se me quedó clavada en mi mente y creo que fue incrustada en mi corazón. Un dolor quita muchos. Lo que les puedo decir es que esa pequeña ave sobrevivió y creció y se hizo vieja. ¿Y sabe algo? Se volvió tan agresiva esa avecita que con la gente que no conocía
En cuanto se acercaban a su jaula, el animalito se abalanzaba a los barrotitos a querer picar a las personas. A la única persona que quería era mi abuela. Era la única persona que quería. Se dejaba tocar, por gratitud, ¿no? se dejaba cargar, se dejaba acariciar, y si mi abuela la sacaba en su mano no volaba, no se iba. Pero con las demás gentes era muy agresiva la avecita. Y sanó. Y tenía un canto tan hermoso. Repito, yo nunca supe y no me entretuve en averiguar qué especie de ave era, pero cantaba hermoso. Y los años pasaron. Cuando mi abuela me dijo eso, yo tendría, no sé, unos 21, 22 años de edad. Yo no conocía del Señor. Aún el Dios vivo no se había revelado a mi vida hasta los 24 años. Pero sí recuerdo que esa palabra siempre yo la traía aquí. Un dolor quita muchos. Yo no sé si en este momento tú estás meditando en esa palabra. Un dolor quita muchos. Con los años, cuando Dios se reveló a mi vida, empecé a entender lo que eso significaba. Un dolor quita muchos. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que se enoja cuando se le exhorta. Hay mucha gente, muchos hijos, muchas hijas de Dios se enfurecen, se ponen histéricos cuando se les exhorta. Hay muchos en el pueblo de Dios que todavía siguen creyendo que Dios es Dios solo de amor. Y cuando alguien exhorta, cuando alguien habla la palabra cruda, dura, tal como es, se enojan. Una ocasión, cuando el amado estaba enseñando a sus discípulos y dijo: el que no coma de mi carne, de mi cuerpo, y no beba de mi sangre, no es digno de mí, no entrará a mi reino. Sus mismos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede recibirla? Y muchos de ellos se volvieron atrás y abandonaron al Señor, ya no quisieron andar con Él. Discípulos. Jesús, mirando a los que se quedaron con Él, les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Esto les ofende? Muchos en el pueblo de Dios ofenden. Hace unos días Dios me recordó una palabra y me dijo: la palabra parece dura para aquel o para aquella que se ablanda con el pecado. La palabra parece dura a quien se ablanda con el pecado. Y aquellos que se ofenden por la palabra, aquellos que se enojan, aquellos que se enfurecen, se les ha olvidado que dentro de los dones, dentro de los talentos, de los ministerios, de las operaciones de las que habla el Señor en su palabra, está el exhortar. Un dolor quita muchos. Si el pueblo de Dios pudiera entender hoy día lo que eso significa, se daría cuenta de la necesidad tan grande que tiene de ser enseñado. Hablar del infierno es un tema tan amplio y tan profundo, tan extenso, que necesitaríamos mucho más tiempo para enseñar. Lo poco que se ha podido enseñar aquí es quizá lo básico, pero es lo suficientemente necesario para que muchos de nosotros
pensemos y analicemos en qué camino estamos andando. A muchos no les importa, muchos no les interesa. Algo que se ve hoy en día, en la actualidad, en el pueblo de Dios, es una total indiferencia, es una total apatía, es una total negligencia. Este tema, siguiendo con la pregunta de quiénes irán al lago de fuego o al infierno, seguiremos tocando puntos ya prontos para, repito, terminar este tema. Ya vimos que todos aquellos que rechazaron a los que no creyeron, ya vimos que todos aquellos que se complacen en la maldad, ya vimos también que los que viven según la carne. Ahora veremos que el lago de fuego está preparado para los que son profanos y los que son irreverentes. Les he repetido una y otra vez que el lago de fuego fue preparado no solo para los que no conocen a Dios, también para los que conocen a Dios. Hay gente hoy en día que son profanos, que son irreverentes, cuando se trata de estar en los atrios de nuestro Dios. Recuerdo, estuvimos trabajando con una congregación, dando enseñanza, y vimos una serie de vicios allí. Eran personas, primero, que en familia ostentaban todo el gobierno de la congregación. En familia, escúchame. Ahí no dejaban entrar a nadie. Ellos presumían de que tenían todos los dones, de que tenían todos los ministerios. Se jactaban de ello. Eran gente que se movía en varios ámbitos. En el lugar donde ellos se reunían, durante la reunión, ellos introducían perros, así como lo escuchan, perros. Los animales durante la reunión andaban ahí vagando entre las bancas. Esos animales orinaban, defecaban entre las bancas, entre los pies de los hermanos, porque estos hermanitos tienen un problema que yo lo llamo perrolatría. ¿Escucha bien? Perrolatría. Son personas que idolatran a los perros. Son personas que dicen que entre más conozco a los humanos, más quiero a mis perros, dicen ellos. El perro es el mejor amigo del hombre. Son gente que idolatran a los perros. Y así, son personas para quienes la vida de un perro vale más que la de una persona. Uno de sus dichos es ese que les dije. El perro es el mejor amigo del hombre. Yo pregunto, ¿y Cristo? ¿Quién es entonces? Aquí en México a los perros se les llama chuchos. Se les dice chuchos, así como lo escuchan. Y chucho es un modismo de Jesús. ¿Está escuchando lo que dije? Amén. Chucho es un modismo del nombre de Jesús. Hay personas que son tan irreverentes. Hablar de la vestimenta
hablar de la manera en que los hijos de Dios vestimos es entrar en un tema de polémica. Algún día, si Dios me permite enseñar acerca de eso, tendremos que hacerlo. Muchos ya, hoy día, la moda es entrar a la reunión con gorras de beisbolistas, con sombreros. Anda muy de moda aquí en México el vestirse como le llamamos aquí como pachuco, con unos sombreritos pequeños que se ponen aquí. Muchos predicadores ya predican con gorra. Pastores, los he visto predicando con sombrero. Los levitas, los ministros de alabanza, ministrando alabanza con sombreros, con gorras, con lentes esos con sus lentes para playa, con sus pantalones rotos, abiertos desde aquí arriba, las playeras entalladas, con playeritas entalladas. Eso es parte de un problema, de una problemática que la Escritura nos enseña que es irreverencia, que es profanar el altar de Dios. Cuando tratamos de hablar con estas personas, inmediatamente reaccionaron. Una de las cosas que se tienen que enseñar cuando se trata de la sana doctrina de la palabra de Dios es precisamente tocar todos estos puntos, los vicios que los hijos de Dios manifiestan. Eran jóvenes, mujercitas, adolescentes, que traían sus minifaldas hasta acá arriba, y cuando se sentaban, levantaban la pierna y la ponían en la banca de enfrente. Ustedes ya se podrán imaginar que no enseñaban. ¿Y qué pasaba cuando se les trataba de exhortar? Bueno, pues como la familia controlaba toda la congregación, pues ellos decidían qué hacer y qué no hacer. Al final, para no hacerse la más larga, un día se enojaron tanto que me quisieron golpear. ¿Por qué les digo esto, hermanos? El lago de fuego está esperando a todos los que son irreverentes y que son profanos. 1 Timoteo 1 del 8 al 11 nos dice que la ley fue dada para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para todos aquellos que no respetan la sana doctrina. Otros son los que prostituyeron y corrompieron su palabra. Hoy día vemos que el evangelio lo han convertido en un gran negocio. El evangelio lo han convertido en una fuente de ganancia. Hace un tiempo les dije que todos aquellos que tienen el evangelio como negocio ya tienen asegurado el infierno como ganancia. Recuerdo ahí anda por ahí una pastora que asegura, jura y perjura que ella puede meter a la gente con dinero, con billetes. Y como se los he dicho, lo que más asombra es cómo es posible que haya gente que dice amén a todo eso. ¿Cómo es posible que haya gente que dice amén a aquellos que están prostituyendo y que están corrompiendo su palabra? En Éxodo 23:8 nos enseña, y es una palabra que Dios dio a Moisés, previendo precisamente que la naturaleza del hombre es corruptible. La naturaleza del hombre es corromperse. La naturaleza del hombre siempre lleva a corromper y a prostituir la palabra de Dios, la ley de Dios. En una ocasión Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo, no recibirás presente.
Dile a mis príncipes, no recibirás presente. Porque el presente, porque el regalo corrompe el corazón y ciega los ojos de los que ven y nublan el entendimiento de los sabios. He tenido la desgracia de trabajar con pastores, con ministros que se dejan corromper por el dinero. Ministros que cuando llega una nueva criatura a la congregación con un título, inmediatamente les dan el lugar. Pero este hermanito, esta nueva criatura, ya se echó a la bolsa al pastor con una tarjeta de crédito, con una cuenta bancaria, con regalos, con dádivas, con lisonjas. La palabra de Dios nos advierte muy claramente: tener cuidado de los lisonjeros, de aquellos que te hablan con lisonjas. Si no sabes lo que significa lisonjas, aquí en México le llamamos lambiscones, barberos. La palabra de Dios le dice que son serviles, seres que se arrastran a los pies de los hombres para obtener una ganancia, para obtener un beneficio. Y muchos en la iglesia, muchos en el pueblo de Dios han logrado llegar a donde han llegado a base de lisonjas, a base de corromper a los ministros, a base de corromper a los siervos de Dios, a base de corromper a los príncipes del pueblo de Dios. Por eso Pablo advierte a Timoteo: no pongas a un neófito a gobernar. No sea que envaneciéndose caiga el lazo del diablo. Y si no sabes lo que es un neófito es una persona que no sabe, dice que sabe, pero no sabe. Un neófito es una nueva criatura, alguien que empieza en el camino de Dios. Y como lo dije anteriormente, un neófito tiene que sentarse a aprender, debe ser enseñado antes de ser puesto a gobernar. En el ejército, aquí en México, hay un lema que dice que tan bueno es mandar como obedecer. Escuche bien. Tan bueno es mandar como obedecer. Pero mandará mejor aquel que primero haya aprendido a obedecer. Y si usted analiza lo que está escuchando, se dará cuenta que tiene mucho sentido. Hay personas que están gobernando en el pueblo de Dios que jamás han aprendido a obedecer. Por eso hay tanta rebeldía en el pueblo de Dios. La rebeldía conduce a la rebelión. La rebeldía es un problema de actitud, pero la rebelión es un problema de conducta. Y en el pueblo de Dios hay muchos que están gobernando, que son rebeldes, no saben mandar, porque jamás han aprendido a obedecer. Y no han aprendido a obedecer porque son personas que desde que llegaron a la iglesia, el pastor los puso a ministrar. Porque llegaron con dádivas, llegaron con regalos, llegaron con presentes, llegaron con lisonjas. Así miren, a esto le llamamos ser, ¿qué? Lambiscones, barberos. Y aquellas personas que escalan puestos en el pueblo de Dios, me recuerdan cuando nació la Iglesia Católica. Allá por el año 330 después de Cristo. El gobierno se empezó a llenar de gente que no tenía nada que ver con la fe. Entraban por políticas y hoy en día el pueblo de Dios se ha convertido en un cubículo de políticos que solo ven su propio provecho. No les importan las ovejas, no les importa si la gente son salvos o no son salvos, no les importa.
no les importa ni tienen el menor interés en enseñarle al pueblo. ¿Por qué? Porque están como los católicos. No les conviene que la gente conozca la Escritura. Si ustedes han observado aquí, les recalcamos una y otra vez, escudriñen las Escrituras. Busquen, escudriñen la palabra de Dios. Dijo el amado, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy en día ya no importa, ya todos se llaman profetas, ya todos se llaman maestros, ya todos pretenden ser pastores, ya todos pretenden ser evangelistas, ya todos pretenden ser apóstoles. No tienen ni la menor idea de lo que eso significa. Muchos se sienten ser Jesús con sus 12 discípulos. Sí, ya algún día les hablaremos acerca de eso. Ahora ya muchos pastores apartan a su grupito de 12. Tienen a sus 12 discípulos. Aquí es una herejía que está progresando mucho dentro de las iglesias. Y se llama G12. Escuche, G12. Y si a ti te interesa y te gusta estudiar, investiga. ¿Qué es el G12? Así como se escucha, G12. Es una herejía que está progresando dentro del pueblo de Dios. Y se caracteriza por retiros espirituales, en donde los pastores, una de las condiciones que le ponen a los que van a esos retiros es 0 Biblias. 0 Biblias. Es muy profundo este tema del G12. Es una doctrina de demonios que hoy en día los evangélicos están prosperando mucho. Segunda a los Corintios 2:7 dice que muchos falsifican la palabra. Vamos a segunda a los Corintios 2:7. Gloria a Dios. Ya me equivoqué, mire. No es el pasaje. Permítanme corregir este asunto porque... A ver. Dice de la siguiente manera. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La palabra de Dios nos advierte de no pervertir, de no corromper su palabra. Apocalipsis 22:18 dice que aquel que añadiere, oiga bien, aquel que añadiere a su palabra todas las plagas escritas en este libro, dice, vendrán sobre él. Proverbios 30 del 5 al 6 dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado, ¿qué? Mentiroso. Hoy en día, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, por eso es que se habla mucho acerca de la sana doctrina. Si ustedes analizan la Escritura, menciona varias ocasiones la sana doctrina. Tú persiste, le dice Pablo a Timoteo, le dice a Tito, persiste en la sana doctrina. Hoy lo que se predica, hermanos, ya no es la sana doctrina. Pablo advierte a los Gálatas acerca de que si algún ángel o alguien
con cartas, dice, en el sentido de como si fuera nuestra, viniera y les predicara otro evangelio, no lo reciban, dice. Y aquel que predique otro evangelio sea anatema. Lo que hoy se predica, hermanos, es un evangelio totalmente diferente al que está escrito en la Escritura. Si tú no lo sabes, anatema significa algo que está consagrado a Dios para destrucción. Hay mucha gente que predica hoy en los altares otro evangelio. Hay mucha gente que merece recibir el título de anatema. Hay pastores, hay pastoras, hay predicadores, hay predicadoras, apóstoles, profetas, levitas, que más que vasos de Dios son anatemas, porque predican otro evangelio. Vasos de deshonra, dice la Biblia. La Escritura nos habla mucho acerca del evangelio anatema. El amado, una ocasión, cuando hablaba con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, les dijo: porque yo les hablo la verdad, me quieren matar. Si otro viniera en mi lugar, a ese recibirían. Es asombroso, y recordando lo que hablamos hace un momento, el tener que hablar la palabra de exhortación, el tener que hablar la palabra de enseñanza, y cómo la gente se enoja, cómo la gente se rebela. La gente no quiere escuchar la sana doctrina, porque el escuchar la sana doctrina implica compromiso con Dios, no con el hombre. Lo que tú dijiste, hacer lo que no nos gusta hacer. Sí. Y el evangelio que hoy se predica, el evangelio que hoy se predica desde los altares, no tiene nada que ver con lo que Dios enseña. Es un evangelio comoditicio, es un evangelio que es fácil, donde no hay compromiso con Dios. Dios exige y demanda santidad, el hombre no. Por eso es que el pueblo de Dios va en pos del hombre. Y ciertamente Dios nos llamó para dejar de hacer lo que hasta ese momento hacíamos y empezar a hacer lo que no nos gusta hacer. ¿A cuántos les gusta obedecer la voluntad de Dios? ¿A cuántos les gusta hacer lo que Dios dice? Es más fácil seguir lineamientos de hombres que los lineamientos de Dios. Por eso es que el pueblo sigue a sus ministros apóstatas. Otros, para quienes está preparado el lago de fuego, son los vasos de deshonra. Lo que mencionó el hermano Leo hace un momento. Vamos a Romanos 9, del 14 al 19. Tú me podrás decir, ¿cómo, hermano? ¿A poco Dios destinó gente a perdición? Según la palabra de Dios, leámosla. Romanos 9, del 14 al 29. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás tú, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué
¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, prosiguiendo la lectura, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sabías que Dios preparó vasos de honra y vasos de deshonra? A veces uno se pregunta, y retomando un poco lo que hablamos en la semana anterior, en la enseñanza anterior, cuando el salmista vio la prosperidad de los malos, él dijo, por poco mi pie resbala. Hace unas horas le decía al hermano Leo, porque estábamos tocando un punto referente a un ministro que está predicando una serie de tonterías, babosadas, y la gente lo sigue y la gente le aplaude. Son ministros que tienen de las iglesias más grandes del mundo. Y a veces uno cuando escucha lo que enseñan y cómo la gente lo sigue, como que de pronto empieza a entrar un enojo, una especie de ira, y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿cómo es posible, le decimos a veces, que la gente esté tan ciega, que no quiere ver, no quiere oír, no quiere hablar, no quiere entender? Pero dice la palabra de Dios, que Dios cegó los ojos para que no vean, cerró sus oídos para que no escuchen, y engrosó su corazón para que no entiendan, ni se conviertan, ni les sean perdonados sus pecados. Hay gente que es o puede llegar a ser confirmada en su perdición, en su maldad. Así como Satanás y sus ángeles ya fueron confirmados en su maldad, hay mucha gente que por causa de su renuencia, por causa de su rebeldía, han sido confirmados en su maldad. Hay gente que antes de que Dios los endurezca, ellos se endurecen solos. Siempre le he dicho a la gente, porque a veces me preguntan, hermanos o hermanas, hermano, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis padres, es que mis hermanos no quieren. Y yo les hablo y ellos no quieren escuchar, no quieren entender, no quieren entregarse a Cristo, no se quieren arrepentir. Yo les digo, ¿ya les predicaste? Sí, hermano. Déjalos. Les digo, déjalos. Ya no les hables de Dios. Solo ora por ellos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios, que quebranta la piedra, la palabra de Dios, que quebranta el corazón duro, cuando hay disposición, esa misma palabra endurece a aquel que no quiere nada con Dios. Cuando tú le hablas a una persona que no quiere escuchar de Dios, que no se quiere arrepentir de su pecado, lo único que tú estás haciendo es endurecerlo con la misma palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos hace más duros. Las personas rebeldes, las personas renuentes, las personas desobedientes, y estoy hablando de personas, no solo los que no conocen, estoy hablando de los que conocen la palabra.
la misma palabra de Dios los hace más duros cada día. Escúchame. Por eso es que en la iglesia hay hermanos y hay hermanas que son tan rebeldes. Porque la misma palabra de Dios los ha hecho más duros. Hay gente que tiene no solo el corazón duro, tienen corazones de piedra. No oyen, no ven, no entienden, no razonan. Desgraciadamente son como Balaam. Y fíjese bien, Balaam era un profeta de Dios, que había corrompido lo que Dios le había dado. Se había convertido en un hechicero, había hecho comercio con lo que Dios le dio, como hoy día muchos hacen comercio, han corrompido lo que Dios les dio. Han pervertido lo que Dios les dio, lo han prostituido. Pudiera uno pensar, si Dios ya le había hablado a Balaam y le dijo, no te doy permiso de que maldigas a mi pueblo. Sin embargo, Balaam, enloquecido por el dinero, enloquecido por la riqueza, enloquecido con las promesas del rey Balac, insistía en ir para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios usó a una mula, a una burra, para hablarle al profeta, dice, para refrenar la locura del profeta. A veces decimos en México, este hermano parece mula, esta hermana parece mula. Si usted no sabe lo que es una mula, es un animal, como burro, como caballo, que no escucha, no obedece, no entiende. Hay hermanos, hay hermanas que es por demás tratar de razonar con ellos. Son ciegos, sordos, mudos, cerrados. Tienen el corazón duro como piedra y peor aún tienen corazón de piedra. Podrán estar ahí en la iglesia, podrán tener dones, podrán tener ministerios, podrán tener talentos, podrán estar ministrando allí. Pero eso no los convierte en personas sanas. Muchos que están ministrando son personas enfermas. No hablo de lo físico, hablo de lo espiritual. Cuando oramos le decimos, Dios, quita el corazón de piedra de tu pueblo. Quita el corazón de piedra, Señor. Y cuando vemos esto, a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿realmente ese hermano, esa hermana es salvo? ¿Es salva? Señor, ¿ese pastor es salvo? ¿Ese ministro es salvo? ¿Esa predicadora es salva realmente? Y nos enojamos porque vemos cómo prosperan sus predicaciones, prosperan sus herejías, introducen cada cosa en la enseñanza que uno se queda así con los ojos como platos, pensando cómo es posible que haya gente que le dice amén a todas esas cosas. Pero la Escritura nos dice que Dios en su pueblo preparó vasos de honra y vasos de deshonra. Segunda Timoteo 2, del 14 al 26 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Oye, eso es muy común hoy día. Hay congregaciones donde ya predican estas cosas.
que ya hubo resurrección, que Cristo ya vino, que Cristo ya está habitando entre nosotros. Es lo que decíamos en una ocasión. Muchas de las doctrinas que se predican hoy día son herejías que solamente son renovadas, modernizadas, actualizadas. Son los mismos demonios que trabajaron en aquel tiempo, ahora están trabajando en este tiempo y están renovando las mismas doctrinas, renovando las mismas herejías. Lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los saduceos. Es eso. Ustedes ven las religiones de ahora, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los bautistas, los cristianos, muchos que pseudo pentecostales están repitiendo las mismas doctrinas de la antigüedad. Los demonios que en la antigüedad introdujeron esas doctrinas, esas herejías de demonios, ahora las están renovando. Y mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque siguen a sus líderes apóstatas, siguen a sus líderes herejes. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, escuche, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabías entonces que en la casa del Señor hay vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Recuerdan la parábola de la cosecha? Cuando dice que el Señor de la tierra mandó a sus trabajadores a sembrar la buena semilla, a sembrar trigo, ¿cierto, hermanos? Amén. Y fueron y sembraron. Pero mientras ellos se fueron a descansar y dormían, a dormir, dice que el enemigo de su Señor vino, ¿y qué? Y sembró cizaña entre el trigo. Llegó el tiempo y así como brotó el trigo, brotó también la cizaña. Cuando los trabajadores vieron esto, fueron con su amo y le dijeron: Señor, ¿qué no se sembró buena semilla? Sí, pero mientras ustedes estaban de holgazanes, durmiendo, mientras ustedes no cuidaron la obra, vino mi enemigo y sembró cizaña. Hoy día, muchos se preocupan más por construir templos, se preocupan más por lo material, por su futuro, se preocupan más por su futuro. ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? En vez de dedicarse a cuidar la obra de Dios. Por eso mientras duermen, mientras los hijos de Dios están durmiendo, el diablo hace de las suyas. He escuchado pastores que dicen: no. El trigo es la iglesia y la cizaña es el mundo. No, te equivocas. Está hablando de su pueblo. amén, Está hablando de su pueblo. En el pueblo de Dios, como soldados, como guerreros, muchos hacen trizas y trazos con sus propios hermanos, con sus propios compañeros. Y hoy día, la gente está más preocupada por lo material que por lo espiritual. No oran, no ayunan, no predican, no buscan santificarse. ¿Por qué? Porque están muy cómodos con lo que les dicen sus ministros. No han entendido que están durmiendo. La iglesia de hoy está durmiendo. La iglesia de hoy se apacienta a sí misma.
La iglesia de hoy está reposando mientras el enemigo está haciendo de las suyas. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, les dijo su Señor, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Mejor esperemos al tiempo de la cosecha. Y cuando cosechen, arranquen todo junto, pero aparten el trigo a mis graneros y la cizaña échenla al fuego. Muchos dentro del pueblo de Dios son cizaña. Son gente que están introducidos por el diablo para dividir, para contender, para introducir herejías. Son personas que siempre están haciendo daño a la obra de Dios, pero desgraciadamente son personas que están al frente. He conocido, y escúchame bien, congregaciones donde hay falsos cristianos, testigos de Jehová falsos cristianos, y están ministrando. He conocido falsos cristianos que son mormones y están introducidos dentro de las filas del Señor. Católicos, una congregación de donde yo salí hace años, un tipo que escaló y escaló hasta lograr quedarse con la congregación. Es un secuaz, es un esbirro católico, pero están ahí introducidos. Yo sé que a ustedes les sorprende esto, pero es la verdad. La cizaña no es el mundo. La cizaña está dentro, junto con el trigo. Por eso es que Dios dio dones a los hombres, y uno de ellos es el discernimiento, el don de ciencia. Cuando el pueblo de Dios busca su rostro, Dios aviva esos dones. Hoy día los cristianos no tienen nada de eso. Nada. Sus sentidos espirituales están apagados. Totalmente apagados, dormidos. En muchos están muertos. No disciernen. Sí, ¿qué clase de persona les está predicando? ¿Qué clase de persona les está enseñando? No tienen la menor idea de lo que están recibiendo. Está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente ha sido endemoniada por escuchar, por prestar sus oídos a doctrinas de demonios, a herejías. Conozco gente que un tiempo estuvieron militando en las filas del Señor y ahorita ya están con los testigos, ya están con los mormones, ya se fueron con los... Ya hasta judaizan. Ya se volvieron judaizantes, fariseos. Y uno a veces se pregunta, Señor, ¿qué se necesita para caer en eso? Bueno, simplemente no tener comunión con Dios. La cizaña crece junto con el trigo. Porque en una casa, en la casa grande, en la casa del Señor, dice así, Dios puso vasos de honra y vasos ¿de qué? De deshonra. Hay vasos, utensilios de oro y de plata, y también hay madera y también hay de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Es fuerte esto? Yo lo sé. Y muchos de ustedes quizá no estén de acuerdo, pero así es. Cuánto falso hijo de Dios, cuánta falsa hija de Dios hay dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra dice, habita en medio de su pueblo. De mi pueblo, dice el Señor. Y habla de la sequía, no de huesos secos. ¿Quiénes introducen las herejías sino los falsos hermanos? ¿No dijo Pablo que en la iglesia se han introducido falsos hermanos? Habla de falsos hermanos. Una ocasión un gobernante del clero, a mí me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Cuidado con lo que haces. Porque tú no sabes con quién te estás metiendo aquí, me dijo. Porque este lugar nos pertenece a nosotros. Ah, caray.
Pasó el tiempo y vi cosas, empecé a ver cosas, ya había notado situaciones, pero no entendía. Pero yo oraba y le decía a Dios, muéstrame, revélame qué es lo que está pasando aquí. Y Dios me lo mostró. Actualmente ese lugar se ha convertido en un lugar donde se enseñan cada cosa. Imagínense nada más, tienen una doctrina que dice que María es la esposa de Dios, que porque María tuvo sexo con José y que tuvo sexo con el Espíritu Santo. Imagínense nada más hasta qué grado han llegado en ese lugar. ¿Y quiénes la introdujeron? Los que yo sabía, los que Dios me mostró, que eran falsos hermanos. Y que al final, por gracia y preferencias del pastor, llegaron a donde están ahora. Dios juzgue a su pueblo. Amén. Dios juzgue a su pueblo. Porque es necesario que el juicio de Dios venga sobre su propia casa primero, dice. El juicio de Dios viene sobre su casa. Vasos de honra, vasos de deshonra. Otros que están destinados para el lago de fuego son aquellos que escondieron los talentos que Dios les dio. Dice allí en Mateo 25 del 14 al 30. Usted después léalo. Solo escríbalo, Mateo 25 del 14 al 30. Nos habla de un señor que tuvo que salir de viaje, pero entregó talentos a sus trabajadores. A uno entregó 1, a otro 5, a otro 10 y así sucesivamente. El que recibió 10 dice, fue y metió su dinero, lo puso a trabajar y lo multiplicó. El que tuvo 5, de igual manera lo puso a trabajar y lo multiplicó. El que recibió 1 fue y lo escondió. Vino el Señor y los llamó a cuentas. Vino el de 10 talentos, le dijo, Señor, 10 talentos me diste, te entrego otros 10. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vino el de 5 de igual manera, Señor, 5 me diste, aquí tienes otros 5. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vino aquel que recibió 1 y le dijo, Señor, como sé que eres hombre duro, que cosechas lo que no sembraste, tuve miedo y fui y escondí el talento que me encargaste. Aquí está, Señor, tu talento. Y el amo le dijo al Señor, siervo malo, si sabías que cosecho lo que no sembré, ¿acaso no pudiste meter mi dinero al banco para ganar ganancia? Para cuando yo viniera. Y dice que llamó a otros siervos y les dijo, quítenle el talento a este y dénselo al que tiene más. Porque de cierto les digo que al que tiene mucho se le dará aún más. Y al que no tiene aún, o al que tiene poco, aún lo que no tiene le será quitado, dice. Y a este siervo inútil, échenlo a las tinieblas, allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y esto debe ser una reflexión para ti. Hay mucha gente que dice, es que a mí Dios no me ha dado ningún don. ¿Y cómo sabes que no te dio un don? ¿Cómo sabes que si Dios te dio un talento? ¿Cómo sabes si Dios te dio un ministerio? Mucha gente no quiere poner a trabajar lo que Dios le dio. Y aquellos que lo tienen hacen mal uso de ello.
¿No sabes acaso que cuando el Señor venga, te pedirá cuentas del don, el talento que te dio? ¿Acaso has pensado alguna vez que esas lenguas, esa profecía, ese don de sanidades, ese talento para ir y predicar y que la gente se convierte al Señor, ese don de interpretación de lenguas, ese don de ciencias, que de pronto has sentido que tienes, es algo que Dios te dio y que el día de mañana te demandará? Eso de que nada más el pastor y los obreros tienen que hacer el trabajo, eso no es cierto. A todos Dios nos dio algo. El problema aquí es que no buscas, no oras, no te humillas con Dios y le preguntas, Señor, ¿qué don me diste? ¿Qué talento? ¿Qué operación? ¿Qué ministerio? Revélame tu palabra, Señor. Revélame lo que tú me diste, Señor. Y lo que tú me diste, enséñame, guíame, inspírame para multiplicarlo. ¿Cuánta gente tiene talentos? Son hábiles para ciertas cosas, pero no. Hoy día los cristianos nada más están pensando en que quieren ser pastores, que quieren ser profetas, que quieren ser evangelistas, que quieren ser predicadores, que quieren ser maestros. Hay tantas cosas que Dios le da a sus hijos, pero no te las da para que te enseñorees sobre los demás, no te las da para que presumas de ello, no te las da para que te jactes y te sientas superior a los demás. Te las da para que lo multipliques. Siempre le he dicho a la gente y siempre se los digo, yo no soy maestro. No me gusta que me llamen maestro, no me gusta que me llamen pastor porque no lo soy. No soy ni pastor, no soy maestro, no soy profeta, no soy evangelista, no soy apóstol. Solo soy un siervo que Dios dio dones, que Dios dio un ministerio que desarrollar. Y es lo que estoy haciendo, es lo que hacemos aquí, desarrollar los talentos que Dios nos dio, dar de gracia, lo que de gracia recibimos. ¿Cuánta gente tiene? Y nada más presumen, se paran el pescuezo, se paran el cuello, se sienten superiores, pero son incapaces de dar lo que recibieron. Eso es un talento que Dios te dio para que lo multipliques, para que lo trabajes. Porque cuando el Señor venga, te pedirá cuentas de eso. Y si tú vas y le dices al Señor, Señor, es que tuve miedo, escondí el talento, Él te dirá, siervo malo, fuera, échenlo afuera, a la oscuridad, a las tinieblas, donde es el lloro y es el crujir de dientes. Muchos que hoy día tienen dones, escúchame bien, muchos que tienen dones hoy, mañana estarán en el infierno. Por eso es que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a mi reino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, no predicamos en las plazas contigo, Señor, no sanamos enfermos. Y yo les diré, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Apártense de mí. Está hablando de sus hijos. Apártense de mí. Porque los dones que Dios le ha dado a muchos de sus hijos, ellos no los han querido trabajar. Y muchos que hoy presumen, se jactan, se enorgullecen, se han vuelto altivos, soberbios, arrogantes, no quieren dar de gracia lo que Dios les dio. El día de mañana estarán ardiendo en el fuego eterno, en el lago de fuego, dice. Y eso es una reflexión que te debes hacer hoy, hermana, hermano, y preguntarle al Señor, Señor, lo que me diste, ¿qué hago con él?
Muéveme, Señor. Otros que están destinados al lago de fuego son los religiosos. Lucas 18, del 9 al 14, nos narra la historia de cuando Jesús habló, el amado, porque dice que un fariseo y un publicano subieron al templo a orar, y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Señor, gracias te doy porque doy mi diezmo, porque oro, porque ayuno, porque me reúno, porque voy a la iglesia del hermano, porque vengo a la sinagoga. Pero dice que mientras el publicano, puesto de rodillas, con el rostro a tierra, no se atrevía a levantar su mirada, y dice que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Hay muchos en la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Muchos en la iglesia que dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Hay muchos que tienen caras duras, pero dentro hay una alma clamando y gimiendo por tener un encuentro personal con Dios. Pero hay muchos que tienen apariencia, cara de piedad, pero que tienen dentro un alma despiadada. Yo te pregunto, hermana, hermano, de esta lista que la Escritura enumera, no la enumeré yo, es palabra de Dios. ¿Estás tú? ¿Estás tú, hermano, hermano? Reflexiona. Reflexiona en tus caminos. Reflexiona y mira en qué veredas estás. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Porque aún aquellos vasos de deshonra que Dios predestinó, aún a ellos Dios les da la oportunidad de arrepentirse y de volverse de sus malos caminos. Tú podrás pensar que es injusto lo que Dios hace, pero no lo es. Alguna vez yo le pregunté a Dios: Señor, ¿hay libre albedrío? ¿Realmente lo hay? Y me dijo: sí, sí lo hay. Porque hay un momento en la vida del hombre en que yo les dejo que decidan por sí mismos. Hay un momento en sus vidas en que yo los dejo que decidan. Ese momento, ese punto en donde tú decides lo que haces y lo que no. Cierra tus ojos. Inclina tu cerviz. Señor, no es dura tu palabra cuando nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, con un espíritu dispuesto, bendito Dios. Hoy, Señor, gracias por tu palabra, por lo que hoy nos enseñaste, por lo que hoy me hablaste. Te ruego, Señor, que incrustes tu palabra en mi espíritu, que la selles y que le des permanencia, con el poder de tu presencia para gloria de tu nombre. Mi Dios, gracias por el privilegio de escuchar tu voz. Hoy, Dios eterno, me inclino ante ti, me humillo ante ti reconociéndote como mi Dios, mi Señor y mi Rey. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, Señor amado Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom.